El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misericordia del Señor para con el pueblo no tiene límites. Ya a través del profeta Oseas le ha evidenciado y se le ha puesto al pueblo de Israel como una luz, como una lámpara incandescente para hacerle ver sus faltas, sus errores, sus infidelidades, su desobediencia, su pecado y al extremo que ha llegado. Y toda la profecía se desarrolla precisamente en eso, incluso hasta echarle en cara al pueblo de Israel de cómo cuando era niño Él lo había amado. Cuando cayeron en manos de los egipcios, Él fue quien los liberó. Cuando se sintieron oprimidos, también hoy lo dice el Salmo, fui yo quien veía sus lágrimas, sus sufrimientos, sus clamores, los escuchaba, y atendiendo a ese sufrimiento por su infidelidad, por su desobediencia, yo fui a socorrerlos y a librarlos. Cuando Israel era niño, yo lo amé. De Egipto liberé y llamé a mi hijo. Pero Israel no quiso obedecer. Cuando Dios los rescataba, se llenaban de un contentillo momentáneo, como lo describe bien la parábola del sembrador. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la reciben con alegría y se emocionan con ella y se hacen ilusiones y hacen promesas y hacen propósitos, proyectos. Pero cuando llegan las pruebas y las tribulaciones, se dejan seducir. O también como aquella otra semilla de la palabra del Señor que cae en otro terreno entre piedras y también es recibida con entusiasmo, alegría, de manera momentánea, pero cuando se presentan otras cosas más atractivas, como Asiria, para Israel se les olvida
quién fue quien les dio la vida, quién fue que los rescató y quién fue que los salvó, y terminan dándole la gratitud a Siria y a Egipto que solamente se le debe al Señor. Terminan dándole todo el reconocimiento de bondad por lo que están viviendo a Siria y a Egipto, cuando ha sido Dios quien ha estado detrás de todo ello, bendiciendo a Israel para que se dé cuenta cuánto lo ama y cuánto está dispuesto a hacer por él. Es la ingratitud del corazón que se enceguece, que no descubre que todas las bondades, desde la más pequeña hasta la más grande, solamente provienen del Señor. Y la fuente primaria es Dios mismo, pero terminan haciéndose ídolos, los fabrican incluso para decir que ese Dios o ese ídolo ha sido quien les ha dado todos los beneficios. Y por eso termina este capítulo 14 del libro, en el libro de Oseas, el Señor dándole un ultimátum al pueblo, e incluso hasta dándole la forma de arrepentimiento. Esto dice el Señor: Israel, vuelve al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Y si estás sufriendo es por culpa tuya, por tu infidelidad, por tu desobediencia. Vuelvan, les dice el Señor, y les da hasta la fórmula de cómo le deben pedir perdón. Vuelve diciéndome: Señor, tú quitas toda falta, como lo dirán los salmistas. La fórmula de los salmos es una fórmula bellísima para acercarnos a Dios. Yo propuse, confesaré al Señor mi culpa y mi pecado. Y yo confesé mi culpa y mi pecado al Señor, y tú me perdonaste. Lo único que tienes que hacer es reconocer que has fallado, que has desobedecido, que no has escuchado la voz del Señor, que no te has dejado guiar de ella, que la voz de Dios no ha sido la búsqueda primaria de tu corazón. Y por eso hoy este escriba se le acerca con tanta sensatez al Señor para preguntarle qué es lo más importante. Pregunta que en realidad el Señor quiere que esté en cada uno de nosotros continuamente y nos estemos haciendo cada vez que vamos a realizar algo para saber qué es lo más importante, qué es lo primero de toda la ley, cuál es el mandato más importante. Y por eso el Señor muchas veces nos confronta y escarba nuestras intenciones, incluso hasta las confronta, como lo hizo con María Magdalena cuando llegó allí al sepulcro después de la muerte del Señor. ¿Por qué lloras? Y es pregunta que nosotros nos debemos hacer continuamente. ¿Por qué padezco? ¿Por qué sufro? ¿Por culpa de los demás? ¿Porque Dios ya no se siente tan cercano en el corazón? ¿Porque me ha abandonado? ¿O por culpa mía? Porque yo he abandonado al Señor, porque yo no he sido fiel a su voz, y por eso hoy toda la iglesia le suplica con el salmo al Señor: o más bien el Señor nos invita a que escuchemos su voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Y la iglesia, esta debe ser la actitud de la iglesia, una actitud atenta para escuchar al Señor como el escriba y preguntarle al Señor qué es lo más importante, pero a Él, no al mundo. Y esa es la traición que se vive hoy.
El escriba se acerca a Jesús para preguntarle: Señor, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Y por eso lo que estamos viviendo hoy es tan grave. Es cierto que lo que pasó en Francia es aterrador, monstruoso, y es que nunca lo vamos a alcanzar a entender. Y para donde van las demás naciones, eso no lo vamos a entender. Y nos vamos a rasgar las vestiduras diciendo que la culpa es de un país, de un estado, de unos mandatarios, de unos parlamentarios. No podemos caer en eso. Hay que acoger la fórmula de que el Señor hoy da a través del profeta Oseas y decirle: Señor, hemos faltado. Es que el hecho de que el aborto esté creciendo tan monumentalmente es también culpa nuestra. Cuando la Iglesia habla de la proliferación del pecado, de hecho el año pasado la Conferencia Episcopal Colombiana hacía un llamado muy grande a todo el país y a toda la Iglesia colombiana para llevarnos a tomar conciencia de las estructuras de pecado. Y decía que una de las causas por las cuales no había paz en el país era por las estructuras del pecado. Habrá que preguntarnos para qué nos sirvió a todos en la Iglesia colombiana esa disertación de los obispos. Porque ellos mismos hicieron el llamado a tomar conciencia, esta conciencia que el Señor quiere hacerle tomar a Israel, a Efraín y a cada uno de nosotros y a la Iglesia, de que hemos pecado. Si no hay paz, es porque el pecado está destruyendo todo, y en primer lugar nuestro corazón. Si no hay unidad, es porque el pecado está destruyendo todo. Y es que es ese monstruo espantoso del pecado en nuestro corazón que termina dañándolo todo. Y por eso, aunque el pecado lo cometamos escondidos, de manera individual, personal, aunque nadie lo vea, la Iglesia sí lo siente, porque hacemos parte de un cuerpo místico y porque tenemos unos vínculos espirituales. Y aunque nos escondamos para ser infieles, para no obedecerle al Señor, el mundo sí lo siente, porque hacemos parte de una única especie que se llama la especie humana. Y por tener ese vínculo, también lo siente. Lo mismo que cuando somos fieles, lo mismo que cuando le pedimos perdón al Señor, lo mismo que cuando acudimos buscándolo a Él. Hay veces hay ciertos métodos de reparación y de perdón que resultan siendo más dañinos que reparadores. Una vez yo recuerdo que en medio de una situación difícil, yo tuve un cargo de conciencia muy alto. Y ese cargo de conciencia, que era una culpa después de que ya le había pedido perdón al Señor a través de la confesión, comenzó a atormentarme mucho. Y se me convirtió en una preocupación constante. Y después de una preocupación, me convirtió en una angustia. Y después de la angustia se me convirtió en una perturbación del demonio. Y dije: esto no está bien, ya yo no soy capaz con esto. Y me fui donde mi director espiritual y le dije. Y me dijo: ¿cuál es la causa de esta perturbación? ¿Dónde empezó? Hace muchos años yo le hice daño a una persona. Y yo ya pedí perdón, yo ya me confesé, pero yo siento que me falta ir donde esa persona a decirle que me perdone, siendo ya religioso. Y entonces me escuchó serenamente y le dije: Monseñor, yo necesito pedir permiso para irle a pedir perdón a esa persona y decirle que fallé porque ya tenía una perturbación muy grande que ni me dejaba dormir.
y me miró, me sonrió y me miró y cogió una hojita que tenía y me dijo: mijito, no tienes que ir a ninguna parte, voltea la hoja. Dije: monseñor, pero es que yo siento que me hace falta la reparación. Y me mira y me dice: tu fidelidad al Señor es la reparación que necesita esa persona. Cuando tú le seas fiel al Señor y lo ames con todo tu corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas del ser, esa persona a la que le hiciste tanto daño te va a mirar y va a decir: ahí está ese hombre que me maltrató, que me hizo daño. Ahora, por serle fiel al Señor, sufre, y eso va a reparar su corazón. Han pasado cerca de 20 años. Yo tengo una relación muy hermosa con esa persona, muy hermosa. Y en los 20 años yo nunca le he tocado el tema, ni esa persona me lo ha tocado a mí. Y es una relación dentro de un amor espontáneo. Y yo veo esa realidad y yo digo: monseñor tenía razón. La reparación más grande es que volvamos al Señor. Y cuando la humanidad vea eso, cuando nuestros padres vean eso, cuando nuestras madres vean eso, mi mamá hoy lo dice, y yo no vivo pidiéndole perdón a ella por todo el daño que... Mijito, usted me da una alegría muy grande porque está buscando al Señor. Y hasta ya se le había olvidado todo lo que la hice sufrir, ¿sí? Porque no hay nada que repare más tanto nuestro corazón como el corazón de los demás que nuestra opción radical por el Señor. Y nos vamos a encontrar gente que se ofusca por esa determinación nuestra. Pero también Dios se vale de eso para descubrirles su amor desordenado. Porque cuando alguien se ofusca porque uno se está entregando totalmente al Señor, es porque tiene ese amor muy desordenado. Y Dios se vale de eso también para coger y desmantelar y sanar y reparar. Decía el Papa Benedicto XVI en una cuaresma, ¿sí? En uno de sus mensajes para la cuaresma, definía la justicia. ¿Qué era la justicia? Y tomaba aquella definición de San Agustín de darle a cada uno lo que le corresponde. Y a la vez se preguntaba a él: ¿y qué le corresponde a cada uno? Empecemos en primer lugar con Dios. ¿Qué le corresponde a Dios? De parte mía, a Dios le corresponde todo mi corazón. A Dios le corresponde toda mi mente y el ejercicio de la facultad de mi mente. A Dios le corresponde toda mi voluntad. A Dios le corresponde todo mi ser. A Dios le corresponde toda mi vida. ¿Por qué? Porque Él me creó de la nada, sin pedirle permiso a nadie. Y sin pedirle ayuda a nadie, y sin pedirle colaboración a nadie. Porque nosotros existimos antes que estuviéramos en el seno materno, ya existíamos. Por eso nuestra alma anda tan sedienta de eternidad y de sobrenaturalidad, la de todo ser humano. Así haya gente que se engañe, así haya gente que rechace ese impulso interior, sabe que ya lo tiene, porque nada lo sacia, ni lo va a saciar en este mundo. Porque eso está allá adentro, porque nosotros existimos antes de que estuviéramos en el seno materno. Por eso el Señor quiere que lleguemos a esa justicia. Es más, cuando nosotros llegamos a esa justicia nos sanamos. Porque si tuvimos unos papás que no nos planearon, que no pensaron en nosotros, pues tenemos a Dios que sí pensó en nosotros, que sí nos planeó y que nos predestinó y todo. E incluso nos predestinó a hacer una cosa muy hermosa, a hacer la imagen de su Hijo resucitado, que ya es Señor en el cielo. Él nos predestinó. Así el mundo nos etiqueta a otra cosa.
Y si tuvimos un papá y una mamá que nos dijeron, usted no sirve para nada, Dios sí dice, yo sí te predestiné y me sirves para mucho. Dios nos predestinó, nos pensó, existimos en Dios y esa es la justicia que Él reclama, que nosotros reconozcamos que toda nuestra vida depende de Él, viene de Él, para no estarnos entregando en gratitudes injustas a otros que se van a aprovechar de nosotros. Porque cuando nos volvemos demasiado gratificantes y le damos la gratitud de Dios a los demás, ¿saben qué hacen? Se aprovechan de nosotros y nos explotan. Y por eso también le decía el Señor a través del profeta Oseas que Efraín era como una paloma, de esas palomas que se dejan manipular de todo el mundo. Y venía a Siria y le echaba ojitos bonitos y se iba detrás de ellos. Y venía a Egipto y le echaba ojitos bonitos y le hacía una cantidad de promesas y se iban detrás de ellos. Eres como una paloma volátil, que no tienes criterios, no tienes firmeza, para darte cuenta que quien te creó fui yo. Y es el recuento que está haciendo en el Salmo 80 o 81. Oigo un lenguaje desconocido. ¿Por qué para Israel era desconocido? ¿Cómo así? Es que nosotros nos le debemos totalmente a Yahvé. Sí, totalmente. Porque yo fui el que retiré de tus hombros la carga. Yo fui el que te libré cuando clamaste en tu aflicción, nadie más. Y nosotros dándole las gratitudes y las alabanzas de Dios a las criaturas, o haciéndonos dependientes de las criaturas. Fui yo el Señor tu Dios que te he salvado, te he rescatado, te he creado, y por eso en justicia nos le debemos primero a Él. Por eso este escriba no está tan lejos del reino de los cielos, porque efectivamente al que hay que escuchar es al Señor. Y por eso resulta un lenguaje desconocido para muchos. No, uno tampoco se puede volver tan fanático, tan exagerado, ¿sí? Y ¿saben qué es lo más tremendo de ese lenguaje? Que está hoy hasta en la jerarquía, hasta en las catequesis y en las homilías, hasta en las direcciones espirituales, hasta en las confesiones. Pero qué lejos está del reino de los cielos quien piensa así, porque toda nuestra vida se la debemos al Señor. San Luis María Griñón de Montfort, en la consagración a la Virgen, lo reclama a través de la Virgen. Nos le debemos en primer lugar al Señor porque Él nos creó y totalmente. Entonces es un acto de justicia. Y en segundo lugar porque Él fue el que nos redimió. ¿A quién le debemos la salvación nosotros? ¿A papá o a mamá? ¿A este instrumento, a este otro? ¿A este sacerdote o a este religioso o a esta religiosa? Todos somos más que instrumentos. Y Dios se monta en el burro que quiere, ¿sí? Y en el que se deje coger, ¿sí? Pero no más. No más. Es Dios. Él es el protagonista de nuestra liberación, de nuestra salvación y de nuestra redención. A mí me encanta mucho, mucho y me fascina, y eso me da una libertad, una paz cuando voy y escucho a la iglesia cuando nos habla de la obediencia. ¿Y en qué consiste la virtud? Y a mí me encanta el voto de obediencia, porque es una bendición muy grande que libera el corazón. ¿Para qué existe la obediencia en la vida cristiana? Para descubrir que lo más importante es escuchar al Señor, buscar su voluntad y hacer su voluntad. Y por eso es tan fácil discernir cuando a uno una autoridad le manda algo que no coincide con la voluntad del Señor. Eso da mucha libertad. Da una libertad, sea que quien sea, si es un papá, si es una mamá,
si es un superior, si es una superiora, quien sea. A mí me encantan, por ejemplo, en nuestras constituciones, que dice, el magisterio de la Iglesia trae el encabezado del derecho canónico, que dice que debemos rendir nuestro juicio y nuestra voluntad a las del superior cuando nos mandan algo según las constituciones que la Iglesia haya aprobado. Porque cuando un superior, en el caso de los religiosos y las religiosas, manda algo que no está en unas constituciones aprobadas por la Iglesia, no se puede. Y eso da mucha libertad. Porque la obediencia nos vincula inmediatamente con la voluntad del Señor. Y para eso es el servicio de la autoridad y la obediencia de un obispo, de un papa, de un cardenal, de un sacerdote, de un diácono, de un religioso, de una religiosa, de un padre de familia, de una madre de familia, para vincular con la voluntad del Señor. Porque estamos llamados a esto, a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad y con todas las fuerzas de nuestro ser. El Señor es muy simple, sus enseñanzas son muy concretas. El Señor no nos enreda con una cantidad de glosas. San Francisco decía que el Evangelio no tenía glosas, que lo único que había que era cogerlo y vivirlo tal como estaba. De hecho, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en todo este debate que hay dentro de la Iglesia hoy, que no deberíamos entrar ahí porque es un engaño, con el tema de bendiciones a parejas homosexuales. La Iglesia ya lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Por allá en el año 86, la Congregación para la Doctrina de la Fe hizo una advertencia y dijo que una de las causas por las cuales se pedía este tipo de cosas a la Iglesia era por una mala interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Por qué es eso? Se manipula de manera arbitraria y subjetiva la palabra del Señor para poner a decir al Señor lo que nunca ha dicho. Y se justifica ahí. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en nuestra iglesia. Por eso nuestra tarea es ir a la palabra del Señor. Por eso nuestra tarea está en escuchar el magisterio auténtico de la iglesia y obedecer a la tradición viva de la iglesia, porque si no lo hacemos, perecemos. En justicia también el Señor nos pide amar a los demás como a nosotros mismos. Si yo me siento profundamente amado por el Señor, si yo me veo profundamente valorado por el Señor, también aprenderé a valorar a los demás y amar a los demás como el Señor los ama. Pero si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a tratar a los demás? Con ese mismo amor los voy a tratar. Por eso tenemos que pedirle al Señor esta gracia del escriba. Identificar con mucha precisión y claridad qué es lo más importante. Y lo más importante es el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas las fuerzas de tu ser. Y luego, después de amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí está la verdadera libertad que nos conduce a la paz, que nos conduce a la unidad, que nos conduce a la alegría. Sufrimos más de lo que deberíamos, porque a veces somos, como dice el Señor en el profeta Oseas, como la paloma que se deja arrastrar por donde primero le muestran cosas bonitas. ¿Sí? La paloma tiene una fuerza de atracción a lo primero atractivo que vea, ¿sí? Y nosotros es un peligro porque nos dejamos seducir muy fácilmente por cualquier cosa. Por eso pidámosle al Señor esa gracia de escucharlo solamente a Él. Y le decía también el Señor utiliza unas figuras en su palabra, le decía a Efraín, te pareces a una torta, quemada por un lado y cruda por el otro. Te entregaste a los asirios y terminaste decepcionada y desilusionada, quemada.
y me olvidaste a mí y estás cruda. Que lo único así que haces es daño. Por no estar en el justo medio que es el Señor, escuchándolo a Él, obedeciéndolo a Él, siguiéndolo a Él, escuchando solamente su palabra. Y es verdad que esas analogías que utilizan los profetas son reales. Muchos vivimos en la iglesia como tortas, quemadas por un lado y crudas por el otro. Que no servimos sino para, ¿qué es una torta quemada? Hacer daño. Y cruda, sí que es cierto. Y esos son los lenguajes analógicos que utiliza el Señor en su palabra. Allá en el capítulo 6, que no recuerdo, ya después ustedes van y lo buscan, ahí está en Oseas. Porque el Señor no nos quiere volátiles, nos quiere determinados por Él. Y la conversión es una determinación radical por el Señor. Eso nos da libertad, nos pone no solamente cerca. Este está cerca porque lo tiene claro, ahora tienes que vivirlo. Y quien lo vive queda metido ya en la realidad del reino de los cielos. ¿Y qué hay en el reino de los cielos? Libertad, alegría, paz, gozo, descanso. Por eso dice el salmista que la ley del Señor es descanso para el alma. A veces tan cansados y agobiados que vivimos. La ley del Señor es descanso para el alma. Da luz a los ojos. Ayer nos decía el libro del Deuteronomio que la palabra del Señor da inteligencia y sabiduría a los ignorantes. La palabra del Señor da gozo, porque tu palabra es mi gozo. Noche y día la medito. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tu palabra me hace vivir tranquilo. Que nosotros nos demos cuenta de este regalo tan grande que el Señor nos está ofreciendo en esta Cuaresma para determinarnos radicalmente por Él, y solo por Él, y nada más que por Él y por lo que a Él le interesa, que es la salvación de las almas, el amor al prójimo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.